hace 3 años se constituyó en Ontinyent, se fundó en Ontinyent el Rotary Club. Rotary Club es una organización internacional de amplia presencia en multitud de países y dedicada sobre todo pues a echar una mano a aquella gente que lo necesita. Esa podría ser una definición muy básica para empezar a hablar del Rotary Club de Ontinyent, y lo vamos a hacer con su presidenta, con Pepa Llorca, a la que agradecemos que esté aquí delante de las cámaras de Trébol Televisión. Pepa, gracias por acompañarnos. Y una primera pregunta, es decir, ¿qué definición, para aquellos que no sepan qué es el Rotary, valdría la pena dar? Bueno, pues tú lo has dicho muy bien, es una organización no gubernamental y es sin ánimo de lucro, lógicamente, y de lo que se trata es de servir a la comunidad, ni más ni menos. Entonces, ya has comentado que a nivel internacional hay sobre 200 países en todo el mundo. Aproximadamente seremos 1.300.000 de socios y en Ontinyent concretamente somos 21. Desde hace 3 años estamos ayudando a la comunidad de Ontinyent y esperamos ayudar a la de la comarca en general. Porque sería bueno en ese caso que hubiese algún ahijado, ¿no? Podríamos llamar de alguna en otras poblaciones, ¿no? Pensar en la creación de nuevos clubs. Claro, estaría muy bien, porque aquí cerca de nosotros solo tenemos el club de Alcoy, ahí hay 2 clubs Rotary, y luego por proximidad es el de Gandía, no hay más. Entonces y Xàtiva también, ¿no? Xàtiva también, y sería conveniente, pues a lo mejor en Albaida o en cualquier otra población. No, Albaida y Llería ya tienen entidad para poder hacer alguna. Estaría bien poder echarles ahí. Bueno, habéis hecho en estos 3 años, el club ha hecho ya bastantes actividades. El club ha hecho muchísimas actividades, sobre todo porque colaboramos con un montón de asociaciones. Bueno, con el Trébol, colaboramos con el Trébol. Ahora hablamos de la colaboración con el Trébol, ¿no? Hemos colaborado por ejemplo, con AMO, con Ánima, con el Ayuntamiento, con un montón de asociaciones y personas particulares también que nos han necesitado. Bueno, la participación con el Trébol, que yo sepa, ha sido ya un par de colaboraciones, o lo mismo son más, ¿no? Las que ya se han llevado a cabo. Que yo sepa también han sido un par de colaboraciones, pero que esperemos que sean muchísimas más, indudablemente. Todo depende del Trébol. Bueno, ¿y cómo se ve el Trébol desde fuera? ¿Cómo veis lo que es esta asociación, este proyecto? Yo siempre digo que proyecto parece que es algo que está en fase de creación, ¿no? Cuando ya el Trébol ya son 26, 27 años. Sí, por eso yo creo que hay mucha gente que realmente no conoce el proyecto Trébol. Yo te voy a hablar ya no desde el Rotary, sino desde colaboradora del Trébol, y porque el Trébol ha colaborado con nosotros. Yo soy docente. Entonces, muchos de mis alumnos han venido aquí a hacer sus prácticas, a desarrollar sus conocimientos y han conocido el Trébol desde dentro. El Trébol hace una labor inmensa, o sea, con la cantidad de gente que ayuda, con la cantidad de familias con las que colabora, y yo creo que nadie mejor que vosotros para seguir en la línea de ayudar, de colaborar y de estar también con nosotros si podemos colaborar con vosotros. Bueno, o sea, para mí es una de las asociaciones más importantes de Ontinyent. Y bueno, yo creo que también valdría la pena destacar un hecho, si te parece, el que es una institución, ya una organización que tiene ya un marchamo propio, es decir, que esa diferencia tiene unas características propias que la distinguen de otras entidades que tienen fines parecidos, porque aquí el hecho de estar apostando por la plena integración social, laboral, humana de personas con discapacidad, pues a veces resulta un poco incomprensible que haya gente que pueda poner pegas, pueda poner palos en las ruedas de una asociación como el Trébol, pero en fin. Yo discúlpame, pero claro, y esas cosas no las puedo entender, no llego ahí, es que me parece absurdo. Bueno, y el Rotary, con esa implantación internacional, tiene una digamos, dentro de sus fines, la lucha contra conseguir la mayor vacunación posible para acabar con la polio, ¿no? Sí, lo que se intenta es erradicar la polio en el mundo. Aquí no tenemos polio, lógicamente, y en la mayoría de los países de Europa no hay,
pero quedan residuos, sobre todo en África, que aún tienen, y esa es una de las, digamos, de las banderas del Rotary, erradicarla completamente. Y bueno, estamos en ello todos, se hacen todos los años campañas para la erradicación de la pobreza. Desde tu experiencia, ¿qué llamamiento harías a los empresarios de Ontinyent, de la Vall d'Albaida? Porque el trébol no solamente tiene peso y presencia en Ontinyent, tiene en toda la Vall d'Albaida y en algunas comarcas también aledañas. Pero, ¿qué les dirías tú a los empresarios de nuestra comarca respecto a las bondades de contar con usuarios del trébol en sus organizaciones? ¿Qué te puedo decir? Indudablemente cualquier persona de las que está aquí, usuario del trébol, puede, y yo creo que debe implicarse, y los empresarios deberían implicarse en acoger esas personas para que trabajen en sus empresas, porque son muy válidos. Cada uno somos muy válidos en nuestro trabajo, y aquí hay niños y no tan niños que pueden desarrollar su oficio en cualquier empresa de Ontinyent y de la comarca, no solo de Ontinyent. Me contaba, que me río, porque me contaba de una empresa que un usuario recién incorporado, pues resulta que una de las trabajadoras muy aficionada a cantar, y el resto de compañeros, casi por respeto, nunca le han dicho Marifina, por decir un nombre imaginario. Y resulta que ahora ha entrado un usuario del trébol y el segundo día se encaró con ella y dijo: si no te ho han dit, cantes molt mal. Y ahí todos han acogido con gran alivio la crítica de esto, porque ya han dicho ya. Pero quiero decir que es más allá de la anécdota que puede suponer, sí. Lo que sí que sabemos es de tantísimos casos de usuarios de aquí del proyecto Trébol, que a la hora de estar en una empresa han creado un clima de trabajo favorable, de entendimiento, de equilibrio emocional, o sea que... Es completamente diferente, tienen una empatía de la que nosotros carecemos, ellos lo tienen innato, entonces pueden desarrollar y pueden aglutinar equipos, grupos y no sé, lo que tú has dicho, un clima súper bueno en la empresa. Bueno, pues si se te ocurre darnos alguna alegría para el proyecto de Trébol, diciendo algo que vais a poner en marcha el Rotary, o tenemos que ir a decir toc toc. Tenéis que venir a decir toc toc, pero vamos, nosotros estamos abiertos y tú ya lo sabes. Bueno, pues yo recuerde, pues hay una báscula, ¿no? Tenemos una báscula que ha sido también, tenemos una silla de ruedas, un andador también, que está dando un juego fantástico a una familia, porque al final una buena familia amiga, y no solo es a la persona que se va al andador, sino a toda la familia en general, y nosotros encantados. Bueno, yo creo que algún ángel, esto el andador le ha supuesto el que tenga también alas. Pues Pepa, no sé si quieres añadir algo más. No, yo pues quiero que la gente colabore con Trébol, que colabore con Rotary, porque si colaboran con nosotros, con el Rotary, nosotros todo lo que podamos hacer por lo que es la sociedad en general, lo vamos a hacer. ¿Sabes? A través de nuestras aportaciones, de los eventos que hacemos, de las colaboraciones, y estamos encantados. Sobre todo que nos conozca también, que os conozcan a vosotros mucho más de lo que os conocen, porque yo creo que lo que tú has comentado, que os conocen poco y no saben la gran labor que hacéis, y que nos conozcan también a nosotros. Bueno, pues será un placer, y desearte que este año terminas ahora dentro de unos meses ya. Sí, la presidencia es anual, ¿no? La presidencia es anual, rotamos todos los años toda la junta, ¿vale? Y todos los miembros tenemos que pasar por todo. Entonces yo termino, creo, en junio o julio, y bueno, y habrá otros. O sea pero vamos, pues, el equipo vamos todos a una, o sea que no hace falta tener ningún cargo para colaborar, para estar, para trabajar y para servir. Bueno, pues Pepa Llorca, presidenta del Rotary Club de Ontinyent, muchas gracias, y estas manifestaciones que ojalá sirvan para fortalecer los lazos entre el Rotary y el proyecto Trébol y el Trébol, y siempre pensando en el bien dar de sí antes que pensar en sí, ¿no? Que sí, es el lema, exactamente. El lema de Rotary. Sí.
Pues eso, muchas gracias, Pepa, gracias a y vosotros. mucha suerte. Gracias.